Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo de investigación de campo. Os presento un recopilatorio de los templos estelares, los lugares más extraños del mundo que hemos podido visitar e investigar in situ. Porque un investigador debe viajar y conocer todas estas cosas. Además, para mí, estos vídeos que hemos hecho sobre todos los viajes, que ya están en el canal desde hace un tiempo, para mí son muy bonitos, me traen muchos recuerdos, son muy especiales para mí, y me gustaría refrescar esa visión de estos viajes, colocando los puntos clave, los lugares más mágicos para mí y que de verdad tienen un gran misterio. Todos estos viajes, desde Escocia, Turquía, la isla de Malta, Egipto, vamos a ver una relación muy importante entre todos estos templos y que nos va a permitir sacar conclusiones cruciales sobre este modo de vida. Al final es un modo de vida, buscar el misterio y descubrir la verdad. Así que amigos, poneos cómodos y disfrutar de este maravilloso viaje. El templo de Gigantija. Tuvimos que utilizar un barco para poder llegar, ya que este templo está en la isla de Gozo, y allí lo primero que nos encontramos fue una especie de museo sobre las piezas que encontraron en ese templo de los gigantes. Como veis, aquí hay una representación de aquellos seres que construyeron todo esto, o al menos lo que imaginaron las culturas más modernas cuando encontraron todo esto. Además, hay un cráneo de enormes dimensiones. Es bastante curioso que todo esto quede expuesto en el Museo de Malta. La verdad es que no se parece a los otros templos. Este es distinto, amigos. No se parece al de Tarsien, ni al de Magdra, ni al de Agar Kim. Es bastante grande. La piedra tiene otro color, otras características. Las más grandes miden 8 metros. Tenemos el templo de Gigantija. Se dice, según la leyenda, que fue construido por gigantes. Y aquí tenemos los últimos restos. Mirad lo grandes que son estas piedras, cómo pudieron alzarlas. Las piedras formaban una cúpula, estaba todo cerrado. Miden aproximadamente de media todas 8 metros, las que forman la base. Y se subdivide en dos construcciones que están conectadas por una especie de pasillos. La verdad es que, como estáis viendo, es impresionante, e incluso parecen más antiguas que los otros templos. Esta no tiene una lona que pueda proteger de la acción de la lluvia, la erosión, todo el templo, pero sí que están construyendo unos andamios para hacer que no se caiga la estructura, ya que se ha caído la cúpula, como habéis podido comprobar. Ahora quiero que me acompañéis desde la entrada al templo hasta la salida. Vamos a hacer un ejercicio de observación, fijándonos en todos los detalles. Llama la atención los andamios, como os he dicho, para la conservación de estos monumentos megalíticos. Si os fijáis, las capas superiores de la piedra tienen otro color. Esto se debe a dos acciones. La primera, la de los líquenes, que han fosilizado la roca, y la segunda por el cemento moderno que se ha echado por encima para conservar la estructura, la posición. Algo que yo no sé si es muy bueno en labores de restauración, pero permite que los turistas puedan ir sin que se les caiga nada en la cabeza. Vemos agujeros, nuevamente, un patrón. Aunque este templo no se parece mucho a otros, siguen estando los agujeros. También vemos agujeros cuadrados, muy pocos, pero también están ahí. Continuamos y observamos el enorme andamio para proteger la estructura. Todo esto estaba cubierto, formando una especie de cúpula. Imaginaos la gente de aquel entonces en este lugar conviviendo y haciendo sus labores. Y esto de aquí, no sé si os recuerda a algo. Me recuerda mucho a las puertecitas que están en la pirámide de Egipto, también en la cultura maya, en Indonesia, en un montón de construcciones de todo el mundo. Estos cuadraditos me sorprendieron porque me vino a la mente enseguida una imagen comparativa de este tipo de estructuras por todo el mundo. Curioso, ya que por ahí no pasaba una persona.
Es raro. Mirad, por esto sirve que conserven el sitio, lo vallen y demás. Porque, como veis, mucha gente a lo largo del tiempo ha destruido esto que debería ser patrimonio de la humanidad. Por eso es bueno que lo conserven de cierta moda. Eso sí, hay muchas cosas que no nos van a contar, nos van a guardar el secreto, como por ejemplo los enormes cráneos o incluso gigantes que encontraron en el lugar y que no van a estar expuestos en un museo. Ahí la concha. Dentro. Ojo, muy bien. Qué gracioso. Muy bueno. Ah, mira, ahí hay otra. Y ahí hay otra. Hay muchas. ¿De qué será? Pues porque es del mar. Ay, ay, qué guapa sale. Hay grafitis. Mirar los monolitos, lo grandes que son. No se sabe muy bien cómo se hizo este lugar, pero ya delata el nombre del templo, una pista gigántica, hecho por gigantes, piedras de más de 8 metros, fijaos, increíble. Esto que encontramos aquí es el líquen que se ha fosilizado. La piedra ha resistido el tiempo y que tenga líquen fosilizado nos da una prueba de que ha pasado miles y miles de años sobre su construcción. Muy interesante. Entonces hicimos un largo viaje desde la capital Edimburgo hasta arriba del todo la isla de Lewis, al lugar llamado Callanis, y encontramos las piedras de Callanis. Las Callanis Stones son 48 piedras megalíticas que tienen propiedades de observación astronómicas. Tienen aproximadamente 4.200 años de antigüedad y en el centro de esta estructura encontramos una tumba, pero es posterior. Los druidas celtas hicieron allí rituales. Es de difícil acceso por estar muy al norte, estar separada de la tierra, necesitamos un ferry de 3 horas y media para llegar. Y por eso mismo es especial, porque aquellos constructores quisieron construir estos monumentos en la otra punta de las tierras donde vivían, cerca del mar, tocando el cielo. ¿Qué nos querían transmitir? Hola amigos, estamos en las llamadas Callanis Stones, las piedras Callanis. Es un complejo megalítico repleto de menhires. Tendría una antigüedad cerca de 4.000, 5.000 años, pero no se sabe exactamente la antigüedad, ya que lo que se identificó por antigüedad fue unas cerámicas que estaban enterradas cerca de estas piedras por el método de carbono 14, y todos sabemos que 100% exacto no lo es. Los menhires se colocaron de forma estratégica hace tanto tiempo para la luz del sol y también la de la luna. Hay varios complejos como este, alineados también por la zona. Vamos a ir a visitarlos, pero como veis no tiene nada que envidiar con el tan famoso Stonehenge. Callanis Stones es, yo creo, más impresionante, sobre todo por el corte del ángulo que tienen estas piedras. Vamos a acercarnos a una para que veáis cómo pudieron hacer esto hace 4.000, 5.000 años. Los cortes son... Además es una piedra distinta a la que encontramos en la zona y los cortes son muy rectos. Es una piedra rara. Pero ya os digo, lo más importante de esto fue que lo construyeron para alinearlo con el sol, la luna y los solsticios. ¿Qué necesidad tenían para hacer esto? El por qué. ¿Por qué lo hacían? Además aquí tenemos en el centro una parte muy interesante, que es la siguiente. La parte central se dice que fue construida después, un túmulo funerario, alguien enterrado ahí, pero se dice que eso es en tiempos un poco más modernos.
ya que anteriormente este sería el centro por el cual las luces pegaban en las puntas de los menhires y formaban aquí esa concentración de energía telúrica, podría ser también. Vamos a investigar un poco la zona y os traemos las imágenes de este lugar, que ya os digo, es bastante recóndito por encontrarse en la isla de Lewis. Tienes que ir en un ferry varias horas para poder llegar, y menos conocido, desgraciadamente, que el propio Stonehenge. Vamos a caminar entre este cromlech, que es como lo llaman, por ser una disposición de anillos. Hay 13 menhires por anillo, y hay varios anillos, eso es lo interesante. Cuento unos 3 anillos. Además hay 2 carriles principales que traspasan el centro, que es este. Ese es el centro. Uno de los primeros carriles principales es este de aquí. A ver, volviendo atrás, este de aquí. Y una vez entramos por allí, se supone que la luz del sol pegaría con ciertos menhires y harían el camino por el centro hacia el carril principal. Allí al fondo tenemos otro carril principal. Y de verdad, el más grande que he visto lo tenemos aquí. Vamos a ponernos en el centro, a ver qué pasa. No va a pasar nada, pero por si acaso. Nos transportamos a otra dimensión. Este es el más grande que hay, fijaos. Intentar imaginar cuando esto estaba mejor conservado hace 4.000, 5.000 años. Y ya os digo que podría ser mucho más antiguo. Se ha datado por unas cerámicas que hay por aquí. Pero a saber, porque se pone en duda. La antigüedad podría ser más elevada. Dejamos el centro, un poco más detalle. Esto es el centro del cromlech. Y por aquí hay otros carriles que no os he dicho, pero están un poco más separados. Esto formaría una especie de reloj. Os voy a poner la imagen del reloj. Un reloj astronómico. Yo siempre he pensado, la capacidad del hombre antiguo, hace miles de años, para la matemática ancestral de la alineación de todo esto, de los astros, ¿por qué es más avanzada que la de hace menos de 1000 años? Después de unas cuantas horas, tomar muchas notas, hacer varios dibujos, decidimos ir al segundo complejo megalítico de Callanis Stones, ya que hay varios, concretamente 3, que se hayan descubierto. Vamos a intentar comparar cómo son los otros Callanis Stones. Hola amigos, nos hemos acercado al segundo complejo megalítico de Callanis Stones. Tenemos aquí las piedras que también forman parte de la alineación de todo el complejo Callanis y vamos a echarles un vistazo de cerca. Este parece que ha resistido mucho menos el tiempo. Quedan muy pocas piedras, pero sin ninguna duda formaba parte de esa alineación con el primer complejo y el tercero, que lo tenemos allí. Vamos a ver en el tercero si podemos sacar algún dato interesante de todo este viaje de investigación. Vale, espera que voy a hacer un paneo. O sea que podrían estar aquí las vacas y los toros. Que tienen toros, Iván. Eso es un toro. No se enfaden, verás. ¿Cómo se van a enfadar los toros? Si no les haces nada, no vienen. Míralos. No hay valla, ¿no? No, estamos dentro de la propiedad. Pues vamos a las piedras y alejémonos. La preciosa naturaleza que nos rodeaba no era nada peligrosa. A pesar de que esos toros tienen unos enormes cuernos, no pasa nada si no les haces nada. Entonces fuimos al tercer complejo megalítico y comprobamos que es un poco más de lo mismo. Han resistido pocas piedras, se han conservado muy mal, pero están ahí, formando parte del megacomplejo Callanis. El gran sentido de todo esto lo desconocemos, pero sabemos que en todo el mundo crear este tipo de construcciones servía para absorber algún tipo de energía de las estrellas y utilizarla en actos mágicos.
También eran calendarios que nos querían indicar fechas, pero todo esto cae en el más absoluto de los misterios. Os traigo esta vez uno de los viajes de investigación más importantes que hemos hecho hasta la fecha. Hemos viajado a Turquía con toda la gente que ha querido apuntarse al viaje para poder descubrir las ruinas de Göbekli Tepe, el paradigma que rompe todos los libros de historia y arqueología sobre una civilización que vivió antes del Neolítico, en el Mesolítico, una civilización que acabó hace 13.000 años. El lugar estaba con la frontera de Siria. De hecho, vimos algún que otro tanque que nos hizo parar el autobús, pero nosotros continuamos a través de la niebla, buscando las misteriosas ruinas en el mundo del misterio. Como veis, encontramos muchas casas en ruinas, a medio hacer, motivo por el cual la gente no vive cerca de la frontera con Siria. No sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar, pero cada vez estábamos más y más cerca. Los alrededores de Göbekli Tepe no han sido excavados. Ha habido una especie de restricción, ocultación de todo lo que se ha ido encontrando, por lo que solo nos dejaron ver el 3% de lo que han encontrado bajo toda la tierra de estas estepas. Hola chicos, acabamos de llegar a Göbekli Tepe. Ha sido algo complicado ya que este lugar, recordemos, hemos viajado a Turquía, estamos con frontera con Siria, a 70 kilómetros tenemos la frontera con Siria. Nos ha parado un tanque. Ha subido el ejército. Se ha pedido documentación, pasaporte y el tanque aparcado al lado del autobús. Sí, y además las vistas eran un poco extrañas, ya las veréis en el vídeo. Antes de entrar en Göbekli Tepe, como veis, un valle precioso, una niebla que ha caído en el día de nuestra visita, y los cuervos, ¿verdad, Diego? Manadas de cuervos, bandadas. Ha venido Odín. Nada, ahora vamos a subir a ver qué es lo que encontramos. Como veis, tiene una carpa muy similar a las carpas de los templos de Malta que hemos visitado hace unas semanas. Esto es para protegerla de la erosión, la lluvia y demás. Recordemos que estamos en el templo más antiguo de la Tierra, antes del Neolítico. Por fin llegamos todo el grupo a Göbekli Tepe, pero antes vimos las construcciones, lo bien conservadas que se encuentran. Esta ciudad fue enterrada deliberadamente hace 8.000 años por 500 metros cúbicos de tierra. Claro, ¿quién y cómo enterró toda esta civilización hace tanto tiempo? También nos preguntamos, ¿para qué? Lo que vimos es que gracias a esa acción está tremendamente conservado los grabados y estatuas del lugar. Habéis visto una especie de imagen de chacal o leopardo, como algunas personas piensan, y también llama la atención los agujeros muy redondos, perfectos, similares a los templos de Malta que os mostramos hace muy pocos días. Posiblemente estos agujeros sirvieran para colocar algún tipo de palo o estructura redonda y levantar, haciendo palanca, estos monolitos. Y bien, ¿por qué es tan importante Göbekli Tepe? Pues porque rompe todos los libros de historia. Jamás se había concebido, por parte de lo oficial, que un grupo enorme, muy numeroso de personas antes del Neolítico se reunieran y crearan todo esto. Fijaos en esta estatua. Algunos piensan que parece un reptil. Otros hablan de que realmente es un leopardo. No sabemos la flora y fauna de aquel entonces, pero fijaos el detalle. Impresionante. De hecho, en los templos de Malta, que ya eran antiguos, todo lo que encontrábamos allí estaba destruido, pero aquí, siendo aún más antiguo, está conservado. Por eso lo enterraron de forma deliberada. Aquí vemos la transformación de un buitre, con más elementos en el dibujo. Los buitres eran el elemento por excelencia de Göbekli Tepe.
dejaban secar al sol varios cadáveres para extraer los huesos y utilizarlos con fines ritualísticos. Posiblemente exista una necrópolis de miles de muertos bajo Göbekli. Fijaos en esta estructura. ¿Cómo hace 13.000 años hicieron un borde con tanto detalle? ¿Qué tecnología utilizaron? ¿Cómo es posible que antes del Neolítico el hombre de las cavernas pudiera hacer este nivel de detalle? El elemento más impresionante, la estatua que estáis viendo ahora mismo. Hay una teoría interesante. Fijaos lo que hay encima de las estatuas. Una especie de oquedad en vertical que podría servir para verter un líquido y que este líquido cayese encima de un pozo, como estáis viendo, o también cayese encima de la propia estatua. ¿Y si ese líquido fuera sangre? ¿Y si fuera mercurio? No lo sabemos, pero parece que esas oquedades sirvieron para verter un líquido encima de las estatuas y elementos de la zona. Muchos investigadores han visto en estos dibujos de animales constelaciones de hace 13.000 años. Hace tanto tiempo la bóveda celeste era distinta a la nuestra, por el fenómeno de precesión. Cuando el planeta Tierra se gira como una peonza, hace 13.000 años, cambiando las constelaciones. ¿Podría ser que todos estos animales marcasen constelaciones? Las últimas teorías hablan de que Göbekli Tepe podría servir como un centro astronómico de observación, ya que la civilización anterior vio algo que cayó del cielo destruyendo parte de su cultura. ¿Podría ser Göbekli Tepe un centro de vigilancia del cielo? En Göbekli Tepe se rescató una figura humanoide, la única que se enseña actualmente, y que tiene los ojos con 2 piedras de obsidiana. Una figura humanoide muy rara que no se sabe muy bien cuál es su significado. Como veis, hay bastantes cosas aún por descubrir en Göbekli Tepe. Hay varias figuras que se repiten en las columnas, ¿de acuerdo? La más famosa es el reptil que va bajando, que está allí, se ve desde otra perspectiva. Pero, por ejemplo, tenemos aquí los famosos, los buitres. Tenemos los 3 bolsos, que se reflejan en muchas culturas sumerias. Y de los Anunnaki, estamos en zona Anunnaki. Y una cosa muy curiosa es que aquí hay una culebra bajando por uno. Sí. Otra vez se repite el reptil o lo que sea. Sí, porque algunos dicen que puede ser una especie de leopardo y demás. Vale, en este caso sí, o una especie de lobo o perro, pero hay otros casos que parecen un reptil. Sí, correcto. Y de hecho allí hay unas hendiduras que parece que es para que caiga líquido. Sí, parecen piedras rituales para que caiga la sangre justo encima de la escultura del animal. De hecho, enfocando aquí, haciendo un poquito de zoom, pues es esto. Enfoca allí. Más zoom. Esta parte, además, parecen jeroglíficos. Los bolsos, obviamente, pero parecen jeroglíficos egipcios. La cultura sumeria fue mucho después de todo esto, pero aquí ya encontraron un proto-sumerio, sí, como si fuera aquí la verdadera fuente de todo lo que pasó con la raíz. Exacto, ¿verdad? exacto. Buitres, escorpiones, tortugas, chacales, reptiles o incluso figuras de toros. Son muchos los animales que encontramos aquí, pero también la iconografía sumeria. Recordemos que estamos en una zona Anunnaki, como se diría. Los 3 bolsos, de esto ya hablaremos en otro programa aparte porque tiene mucho de lo que contar, el significado de estos símbolos. Como veis, Göbekli Tepe tiene muchas cosas extrañas. Aquí aparecen las H's. ¿Qué querían decir con estas H's y C's? Parece ser que el cinturón del humanoide que encontraron aquí porta estas H's, muy similares a las estructuras de Pumapunku. Ojo con eso. Vemos otra vez las H's en otros pilares, como si fuera lo más importante de Göbekli Tepe. Las H's y C's. Alrededor que están todas estas columnas parecen como observando el punto, en dirección. Me refiero
a la dirección de los pilares, están un poquito inclinados haciendo un círculo hacia el punto ritual. Cierto. Y lo que me sorprende también es que pueden hacer ángulos rectos perfectamente, pero ¡pum! Y le ponen una curva. Aquel, por ejemplo, la base es la mitad es cuadrada y luego tiene una barriga. Aquí se encontró una figura humanoide con rasgos faciales de hombre, pero con ojos con gemas de obsidiana. Obsidiana una vez más, ¿no? Como esto lo como en sacaron, México, ¿no? lo sacaron todo de aquí. Ahora, después de haber visto todo el yacimiento de Göbekli Tepe, o al menos el 3% del total, intentábamos buscar, pues eso, el 97% restante. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que alrededor de Göbekli Tepe se ven formaciones rocosas en líneas rectas que delatan que algo está enterrado bajo toda esta extensión de terreno. Nos dijeron que para poder desenterrar lo que hay debajo tienen que quitar todas las columnas que acabáis de ver en el yacimiento principal. Se supone que podrían haber 3 niveles internos y que en alguno de ellos se encontrarían personas enterradas. Parece ser que Göbekli Tepe funcionaba más como un templo donde se hacían rituales que una ciudad donde vivía gente. Tiene más fuerza la teoría templo, aunque no estamos seguros lo que puede haber allí enterrado. Klaus Smith fue uno de los que descubrió y decidió desenterrar Göbekli Tepe. Pero ¿por qué se ha paralizado todo? ¿Por qué no quieren desenterrarlo? Pues porque existe una presión oficial por la arqueología oficialista que no puede aceptar que hace 13.000 años el hombre tuviera tecnología para poder crear todo esto, cuando siempre se ha dicho que no tenía capacidad para poder lograr estas cosas. Es posible que haya algo que no sabemos y que molestaría si se reconociese que Göbekli Tepe es la cuna de la civilización. Mira, Seguro que es esto, seguro. Mira. Esto es la continuación. Esto era una ciudad, seguro, tío. Esto era una ciudad y lo que queda es eso. Bueno, lo que se ha desenterrado. Sí, está demasiado recto. Uno de los mayores misterios de la Tierra siempre será el cómo y por qué se hicieron las pirámides de Egipto. Nosotros hemos viajado allí, hemos tenido la oportunidad de tener una visita privada solo para nosotros, nuestro grupo, de la gran pirámide de Keops. Hemos podido desentrañar los misterios de la cámara del rey, la cámara de la reina, y nos hemos encontrado algo. Existe otra cámara en la gran pirámide que está por debajo de la pirámide a 100 metros en diagonal, que fue llamada la cámara del caos. Muy poca gente ha accedido a esa cámara, y sus misterios son muy desconocidos. Por ejemplo, la cámara es más antigua que la pirámide. Parece un templo, hay una serpiente dibujada en relieve en el techo y un pozo que se mete en lo más profundo de la tierra, un pozo que no ha sido explorado. Pues nos hemos metido ahí, lo vais a ver enseguida. Este posiblemente es uno de los programas más importantes que os hemos traído a este canal. Bueno chicos, acabamos de llegar a la Gran Pirámide. Tenemos 2 horas para meternos dentro, investigar todo lo que hay, subir a la cámara del rey. Es impresionante, nos hemos quedado bastante impactados, no tiene nada que ver con los templos que hemos visto y vamos a adentrarnos ahora mismo. Nada más entrar en la Gran Pirámide, lo que encontramos son una serie de rampas hacia arriba y hacia abajo. Primero fuimos hacia arriba ya que teníamos que encontrarnos con la cámara del rey, una cámara célebre por ese extraño sarcófago en el cual Napoleón pasó una noche y le cambió el alma. El lugar es bastante complicado, cada vez es más estrecho, no apto para personas con claustrofobia, y el olor que desprende la pirámide es algo similar a humedad mezclada con algo muy antiguo, con algo añejo.
Los bloques que podemos observar desde dentro están encajados con precisión milimétrica, algo sorprendente ya que hay bloques que pesan más de 50 toneladas, incluso más. Estamos hablando de 2,3 millones de bloques que pesan más de 6 millones de toneladas y en la actualidad con nuestra tecnología y transporte por camiones tardaríamos 81 años solo en extraer, cortar y luego transportar. Pero nos han dicho que el faraón Keops hizo estas pirámides en menos de 19 años, que equivale cada 2 minutos a extraer, cortar y colocar estos bloques. Lo más gracioso es que en la actualidad el nuevo Museo del Cairo lleva 30 años en construcción y aún no lo han acabado. Lo que estáis viendo ahora es la entrada a la Cámara del Rey. Cuando nos metemos por aquí vemos una cosa también llamativa en lo alto. Es esta imagen. Unos bloques diferentes a todo lo que hemos encontrado en la pirámide, unos bloques que parecen formar una especie de puerta que cerraba la cámara del rey. Me llamó bastante la atención, hay una arquitectura para crear trampas y esta sería una de ellas. Llegamos a la cámara del rey, un lugar repleto de misterios. El sarcófago no está en la posición original, lo movieron con el tiempo. Está destruido desde dentro hacia afuera y la parte superior del habitáculo, la parte del techo, está como resquebrajado y de color negro, como si se hubiera quemado por una extraña explosión. Siempre se ha comentado que tiene las medidas exactas y perfectas para colocar la llamada Arca de la Alianza. Luego, al final del programa, plantearé mi propia hipótesis personal sobre cómo funciona la pirámide. Algo similar a una máquina que utilizaba un reactor de energía en este sarcófago y conectaba con el piramidón que estaría encima de la pirámide y lo que encontramos en la Cámara del Caos. Ahora cambiamos de posición, bajamos 50 metros y nos adentramos en la Cámara de la Reina, un lugar donde podemos observar aquellos míticos conductos de ventilación, muy raros ya que por dentro existen unos orificios y una especie de canales de cobre que no se sabe muy bien su sentido. Muchos han teorizado que no tiene nada que ver con conductos de ventilación, que es algo más, algo que podría emitir un tipo de gas radón que tendría efectos desconocidos en la pirámide. Pero ya veis qué elementos, cobre dentro de la pirámide, gas, radiación. ¿De qué estamos hablando, amigos? Bueno, Diego, ¿qué pasa o no? Alucinante, alucinante. Estamos dentro de una máquina antediluviana. Y ahora sí que estoy seguro. Sí, ahora sí que estoy seguro. Hemos visto unos ángulos así que no son de la misma piedra que los que había arriba. O sea, eso significa que toda la parte de abajo entraba y se movía. Sí. Y luego hemos encontrado suelo vacío. Vacío, o sea que de alguna manera algún mecanismo hacía que se movieran las piedras. Y Iván se ha dado cuenta de que la parte de arriba, en la más oscura de todo, donde no enfoca ningún foco, esa parte estaba reventada, como si una energía hubiera subido y hubiera reventado la esquina. ¿Verdad, Iván? Sí, ha sido una cosa muy, bueno, lo vais a ver en las imágenes, pero ha sido como si hubiera energía en el sarcófago, hubiera explotado y hubiera impregnado de esa energía todas las rocas y rompiendo uno de los bloques más grandes. Correcto, alucinante. Una vez dejado atrás la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina, tuvimos la extraña y rara oportunidad de poder descender, bajar al interior de la pirámide. Fuimos a la llamada Cámara del Caos, un lugar en el que muy poca gente ha podido acceder. Esconde muchos misterios. Para acceder allí, descendimos por una rampa de unos 100 metros. Solo poder asimilar que tenemos 6 millones de toneladas por encima de nosotros formando una pirámide y que nosotros nos encontrábamos debajo de todo eso, ya causaba un estremecimiento en nuestra propia alma, en nuestra esencia. Vale, chicos, estamos bajando. Estamos justo debajo de la base de la Gran Pirámide. Son 100 metros ¿De túnel? y es más difícil de lo que yo pensaba. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos debajo de la Gran Pirámide. Esto está más oscuro que la boca de un lobo. Vale, Vale, giro la cámara.
Solo 10 minutos, ¿eh? Dios mío, chicos. Amigos, bienvenidos a granmisterio.org y a Hijos del Sol en las entrañas de la pirámide. En un túnel anexo nos han abierto la reja aparte para bajar 100 metros más hacia abajo de la pirámide. Exacto. Iván, ¿qué tal? Mirad. Vamos ahí. Alucinante, allí Estamos vamos. en el fondo de la pirámide. Espera. Bueno, como veis, es muy difícil moverse por aquí. Somos unos privilegiados por poder... Nos han abierto esto para nosotros solos, chicos. Esto, imaginaos por aquí. Imaginaos bajar por aquí, Dios mío. Estamos dentro de una máquina antediluviana, porque si estuvierais aquí os daréis cuenta que esto no es una pirámide, es una máquina. Luego entraremos en detalles. Vamos hacia abajo, amigos. Y aquí ya no hay más. Ya no hay más. Aquí ya no hay ni luces. Aquí no baja nadie. ¡Hostias! ¡Hostias! Hemos llegado a un sitio, Iván. ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! Con un par de huevos, hijos del sol. ¡Guau! Chicos, aquí no entra ni... Nadie ha entrado aquí. Nos han abierto este tramo para nosotros. ¡Alucinante! Estamos a 100 metros debajo de la base de la pirámide. A 100 metros, chicos. A 100 metros, Iván. Estoy aquí. Vale. Vamos, amigos. Esto es investigación de campo. Esto es misterio. Vamos, amigos. Nosotros estamos aquí para contrastar las versiones oficiales. Y cuando lleguemos a nuestras casas y hagamos los vídeos, vais a flipar. ¡Guau! 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 Un jazzball. ¿Pero esto qué es? ¿Un hangar? ¿Una sala gigantesca cuadrada? Sí. Vía libre, chicos. Podéis pasar. 10 metros en línea recta. Cerrar la boca. Hay mucho polvo. Hay mucho cemento. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto, tío? Por favor. ¿Qué es esto? Dios santo, por favor. Nadie ha hecho esto, tío. Solo nosotros. Granmisterio.org y los Hijos del Sol. Los tenemos cuadrados, joder. Increíble, amigos. Increíble. ¿Estáis viendo esto? Y hemos encontrado esto. Un pozo muchísimo más grande. Aún más. 100 metros de túnel y otros 100 metros de pozo. Y una cámara súper extraña. Y va, mira el cuadrado de la pared. Como en la cámara del rey. Mira este cuadrado. Siguen, los túneles siguen. ¡Hostia! 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 Pero es que ahí no había nada. La oscuridad extrema. Dios mío, sí. No, está abierto. Voy de rodillas, chicos. Vale. Voy de rodillas, joder. Pirámides a mí. Diego, ¿Qué? Hay un... Sigue, por lo menos 50 metros más de túnel. Más oscuro que la boca de un lobo. cuidado, Sí, esto se estrecha muchísimo. Aquí hay quien da gatas. Estoy arrastrándome, joder. Vamos, vamos. Buah, sí, que va, tío, Iván. Para atrás. Sí, esto es... Vale, Uf, falta hasta el aire, es que no se puede respirar. Sí, casi no quepo aquí, joder. Vale. El túnel se alarga 50 metros más hacia adelante. Aquí hay una especie de túnel. Iván, mira las paredes. El oxígeno se acaba. Y es que, como veis, cuesta respirar mucho, tragas polvo. Diego, vamos a... Nos han abierto esta zona 10 minutos solo. Fijaos, las paredes son de cuarzo, Iván. Son de cuarzo. El cuarzo es superconductor. Y se puede guardar información en el cuarzo. Si esto no es una máquina gigante, que me diga mi Odín qué coño es esto. Joder, cómo cuesta ir por aquí atrás, coño. Madre mía, chicos. Para la próxima, amigos. La próxima llegaremos hasta aquí, seguiremos avanzando. Continuamos. Continuamos, amigos. Wow. Uf. Wow. A ver. Vale, chicos, acabamos de bajar a unos 100 metros aproximadamente de la gran pirámide de Keops.
Lo que hemos descubierto aquí es una serie de túneles que serían unos 50 metros hacia adelante, pero no podemos avanzar porque ya nos cuesta el aire. Se estrecha mucho, tienes que ir a gatas y se va levantando el polvo y vas comiendo polvo. Aparte, nos hemos dado cuenta de una cosa, a partir de aquí hacia aquí las paredes son de cuarzo. Totalmente cuarzo, superconductor. Mirar aquí, aquí tenemos otro pozo que supuestamente se llenaba todo de agua, o sea, la gran base de la pirámide de Keops era como un superconductor que necesitaba el agua. Esto es algo que no sale mucho en los, en términos de la conspiración, en el misterio, porque, claro, esto aquí no viene nadie, ha sido muy difícil que nos abran este sitio, ¿verdad, Diego? Es súper complicado, nos han dejado 10 minutos para bajar 100 metros de túnel. Pero bueno, hemos avanzado un poco más. Por aquí estaba la reja quitada, supongo que para intentar acondicionar ese tramo para iluminarlo, pero es que se va levantando el polvo, ya no hay luz y es un agujero negro de 50 metros hacia adelante. Alucinante. Y llega una parte que es ya cuarzo, todo es cuarzo. Todo cuarzo. Arriba, el suelo y las paredes. Está muy oscuro, es todo arena, polvo y ya os digo que cuesta mucho respirar. Esto es de todo menos una construcción de roca. Alucinante. Sin palabras, uno se queda sin palabras. Hay unas juntas de dilatación, unas piedras de 70 toneladas. 70 toneladas. Y más, porque hay más grandes haciendo los techos. Increíble. Y hemos encontrado una zona arriba que está reconstruida porque la parte de abajo se movía. Se movía, hemos encontrado separaciones de casi medio centímetro entre roca y roca. Y eso está tapado todo. Eso quiere decir que la parte de arriba es la original y la de abajo la han reconstruido porque esa parte era móvil. Y además, arriba del sarcófago de la Cámara del Rey había una mancha de color negra y una raja como de partida, como si se hubiera partido la roca por energía o algo. Una mancha, una salía. quemadura en la roca. Lo que hemos visto es una quemadura en la roca en toda regla. Desde la parte hueca que veréis, que yo estoy haciendo así, suena hueco, hacia la primera, todo quemado. Siempre se ha dicho que ahí dentro metieron el Arca de la Alianza. No sé si era algún tipo de reactor o algo, eso no lo sabemos, pero las evidencias son reales, las hemos visto. Así que aquí ya acabamos, tenemos poco tiempo para volver. Sí, nos queda para subir. Y vamos a investigar un poco más. La Cámara del Caos también fue llamada la Cámara Falsa, porque según la arqueología oficial, eso se hizo para nada, simplemente por nada. Y eso es algo que no nos convence, y mucho menos cuando hemos estado ahí hemos visto cosas muy raras, como por ejemplo un pozo. ¿Qué sentido tiene hacer un pozo tan y tan profundo en la base de la pirámide? Se cree que se llenaba de agua y se formaba una base de agua debajo de la Gran Pirámide. Pero entonces, ¿para qué? Si tenemos en cuenta que los túneles, como el que nos metimos allí, son de cuarzo puro y el cuarzo es piezoeléctrico, algún tipo de energía podría estar conectada con la Cámara del Rey y ese sarcófago que parece haber estallado desde dentro. ¿Y el piramidón? El piramidón es una pirámide de un metal que podría ser... Bueno, hay muchas teorías, pero también podría ser oro, que se colocaría por encima de la pirámide y que tendría una función desconocida, de enviar energía o recibirla. Y hay estudios de esto, hemos hablado en el canal. Otras cosas extrañas. ¿Qué hace un ordenador gigante debajo de la Gran Pirámide 100 metros en diagonal en esa Cámara del Caos? ¿Qué está monitorizando ese ordenador? Yo pensaba al principio que serían pues parámetros como temperatura, humedad, algo lógico para el estudio arqueológico, pero es demasiado extraño. Ahí no va nadie. ¿Qué hace ese ordenador? ¿Podría tener otras funciones? Porque es lo que nos dio a entender la existencia de ese raro ordenador. Mucho más cuando se ha hablado de que la Cámara del Caos es un templo más antiguo que las pirámides y que por eso mismo se hizo una pirámide encima de este templo. Algo se encontró en la antigüedad y se le hizo una pirámide a esta estructura. Algo salía del pozo, un pozo que podría conectar con un laberinto subterráneo debajo de Egipto, o al menos es también lo que aparecen en crónicas antiguas, como por ejemplo comentaba el filósofo Heródoto, un historiador de la antigüedad que también hablaba de esos laberintos debajo de la Esfinge. Otra cosa que no nos dimos cuenta en su momento, pero después en la investigación posterior sí que caímos en ello,
fue que hay un enorme relieve de una serpiente en el techo. Estábamos tan concentrados en investigar el pozo y los túneles que no vimos bien el techo y parece que hay una serpiente en relieve por encima de ello. Estamos en el corazón de la máquina. Esto jamás lo habíamos pensado que hubiéramos llegado aquí. La próxima vez tenemos que llegar hasta aquí y seguir avanzando por ese túnel que todavía no está ni escarbado. Las paredes cambian, aquí es roca, pero es que ahí es cuarzo, ahí es blanco. Un pozo que a saber. Encienden, estamos debajo de la base, pero si seguimos por ahí, averigua de dónde vamos. Lo están acondicionando todo, pero es que no puedo respirar. Como habéis visto, el lugar es todo un misterio. Hay quien piensa que el túnel en diagonal que nos permite acceder a la Cámara del Caos está alineado de forma perfecta con las estrellas y que son las estrellas las que emiten un tipo de radiación que es registrada y almacenada por el pozo. Claro, estamos hablando de que la Cámara del Caos tiene una alineación norte perfecta. ¿Cómo pudieron hacer esto los antepasados? ¿Acaso tuvieron ayuda externa? Nuestra conclusión final es que posiblemente fueron ayudados por algo o alguien que bajó de las estrellas, o al menos ellos mismos lo dijeron así. Un conocimiento ancestral por parte de una civilización que no es de este mundo. En el siglo XIX, el coronel Howard Biles se metió 9 metros en aquel pozo que hemos podido ver, pero según se dijo, no encontró nada y no pudo seguir descendiendo, por lo que tenemos un pozo de más de 9 metros debajo de la pirámide. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué hay en el fondo de ese pozo? Eso es lo que queremos descubrir en la próxima visita que haremos el año que viene. Antes de acabar, quiero que os fijéis en una cosa bastante interesante. En la pirámide de Micerinos tenemos un recubrimiento original en la parte inferior de la pirámide. Es muy raro porque por debajo de ese recubrimiento tenemos roca caliza, pero por delante tenemos granito rojo. Recuerda demasiado a las construcciones megalíticas como Sacsayhuamán al otro lado del mundo. ¿Acaso tenían una técnica parecida? ¿Dónde queda el recubrimiento de las demás pirámides? Hola chicos, seguimos buscando templos, ruinas. Ahora vamos al templo de Nagra. Bueno, es un nombre un poco raro, lo tenéis en pantalla. Me río por el cochecito de... Nos va a chafar a un coche de golf. ¡Que no chafas! Y como veis, las vistas son preciosas, al lado del mar. Al final de esta pasarela tenemos el templo, como veis lo han cubierto igual que el de Taxien y el que acabamos de ver. Nada, vamos a ver qué encontramos. Tanto el templo de Agar Kim y el de Magdra están los dos muy juntos, al lado del mar. Pensemos en una civilización hace tantísimos miles de años en el que el mar no estaba tan cerca, ya que se acercaba al tiempo de las edades de hielo. Recordemos también que cerca de estos dos templos hay una serie de tumbas que son mucho más modernas y que también llaman la atención por la simbología en cuanto a los templos y su construcción por proximidad. Nada, lo que nos llamó la atención de este templo fue lo mismo que en los otros, un estilo muy parecido, los círculos, las pequeñas escamas, la construcción como Stonehenge, y este tenía ranuras cuadradas, era el único que encontré con ranuras cuadradas, muy llamativo también. Pero sin ninguna duda nos faltaba uno de los templos, Gigantija, que es el más impresionante de todos. Luego lo veréis porque parece haber sido construido por verdaderos gigantes. Ahora os quiero mostrar algo muy interesante. Como veis en pantalla aparece unas maquetas del templo de Magdra y de Agar Kim y están iluminadas por una bombilla que representa al sol. Pues bien, se ha descubierto que los templos son también relojes solares, calendarios astronómicos, ya que la posición del sol en determinadas épocas, en los solsticios, forma patrones, dibujos en los bloques megalíticos. Claro, esto nos habla de la
civilización que construyó todo esto. Tenían un conocimiento mucho más avanzado de lo que nos ha dicho la arqueología oficial. Eran personas con real destreza para poder crear estos templos y alinearlos con los astros. ¿Qué secretos puede ocultar estos bloques? Claro, mucha gente, y por desgracia, aquí simplemente ve piedras de los antiguos, pero no. Estos templos tienen un valor, y ese valor reside en los secretos astronómicos. ¿Cómo pudieron hacer todo esto, amigos? Es impresionante. Nos situamos en el templo de Luxor, consagrado al dios Amón-Ra. Este templo fue construido por Amenofis III y su hijo Amenhotep el arquitecto. Se considera uno de los lugares más maltratados por Akenatón, el faraón hereje, y esto tiene un sentido. Luego lo veremos. Con el tiempo los romanos secuestraron el templo y lo utilizaron reformándolo para usos militares. Y ahora os ruego atención, porque lo que os voy a comentar ahora posiblemente sea uno de los puntos clave de todo el gran misterio del antiguo Egipto. Os voy a revelar algo que muy poca gente sabe y creo que es lo más importante con lo que nos hemos encontrado. Veréis, el templo de Luxor tiene una desviación inexplicable en el eje en construcción de todo el templo. Digo inexplicable porque los expertos han encontrado avanzados conocimientos matemáticos en la construcción del templo. ¿Por qué hacerlo todo perfecto y de repente desviarse en el eje? Hay cosas tan perfectas como el número áureo en la construcción de todas las secciones, menos en la desviación, y el número áureo requiere unos conocimientos avanzadísimos para poder lograr esa perfección. Un número que utiliza la naturaleza para crear, desde el caparazón de los caracoles hasta la forma de un girasol. Pues bien, estos conocimientos tan avanzados nos hablan de una ciencia sagrada que dejaron plasmado en el pavimento de todo el templo de Luxor, porque hay zonas en el pavimento que son distintas al templo, y esas zonas, si desde vista satelital se colorean, nos forman la imagen de una cara de un faraón. Es decir, la irregular disposición del pavimento original del templo de Luxor muestra desde el aire un mensaje oculto, y todo ello al seleccionar las zonas del pavimento diferente al de todo el templo. Las claves de este hallazgo aparecen en un libro muy importante, un ensayo de investigación llamado Temple de l'Homme, escrito por el investigador René Schwaller-Lubix. En él no solo nos muestra este mensaje oculto en el dibujo, sino que cada parte de la cabeza que aparece dibujada corresponde a una sección. Por ejemplo, el cráneo está en la parte donde se encuentran los santuarios. El recinto dedicado a Amón coincide con la cavidad oral. Las clavículas se representan con las paredes, las costillas con las columnas y las rodillas con los dos colosos de Amenofis III. En la zona de la glándula tiroides aparecen escenas de la infancia del faraón, y esto corresponde con la glándula de la tiroides, que se basa principalmente en el crecimiento del ser humano. Las cuerdas vocales aparecen donde se puede leer cómo se le da nombre al rey, y claro, ante una tras otra coincidencia, no podemos ignorar esto. Nos está hablando Luxor de la existencia de una cultura superior desconocida en el pasado que manejaba ciencia, matemática, geodesia, geografía, medicina, astronomía, astrología, magia y sobre todo el simbolismo. Ahora nos centramos en el siguiente misterio del templo: cráneos dolicocéfalos por todos los sitios, extraños cráneos alargados que eran la representación de la forma de los dioses. El tocado cráneo dolicocéfalo es, en teoría, una representación de los dioses. Todos sabemos que los niños se les modificaba el crecimiento con una serie de tablillas, porque querían parecerse a los dioses. Y estos cráneos los encontramos en todas las partes del mundo. Aquí tenemos la representación en todas las ciudades,
como los dioses eran. Y eso es lo que querían representar. Diego, ayúdame, que esto pesa un quintal. Vale, venga, de una. Wow. Todas estas piezas son separadas de la parte del templo y lo que están haciendo es intentar reconstruirla pieza por pieza. Las desmontan, las clasifican, las enumeran y las vuelven a colocar en el sitio para restaurar. Alucinante. Hay que decir una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Hoy en día cuesta traducir incluso el ruso, incluso el japonés, y son lenguas actuales. ¿Creemos de verdad que entendemos auténticamente todos los símbolos que hay en la cultura egipcia? Porque estos jeroglifos yo no creo que se sepan traducir correctamente. Hoy en día hay problemas para traducir ruso, japonés, indonesio, cantonés, mandarín. Hay muchísimos idiomas actuales que cuestan de traducir. ¿Cómo estamos tan seguros de que las traducciones son las que están, con lenguas tan antiguas que ya no se hablan? Claro, y además tiene que ver mucho la cultura de aquel que vivía en estos templos. Correcto. Que va a ser siempre distinta a la nuestra. Correcto. Hay datos en la cultura, en sus leyendas, mitos que ayudan a la traducción. Correcto. Es alucinante. Pero no estamos nada seguros del 100%, Diego. No estamos seguros de que las traducciones que se nos cuentan... Los secretos están aquí. Los secretos están en estas piezas. Antes de pasar al siguiente templo, os quiero mostrar esto. Las huellas de aquellos que usurparon el antiguo Egipto y lo adaptaron a la cultura que les precedió. Una lástima porque hemos perdido muchos datos reales del principio de los tiempos de este templo. Pero también encontramos las huellas de otros constructores, de posiblemente los primeros, huellas que nos hablan de la construcción en forma de piedra líquida para la formación de obras de arte tan importantes como estas estatuas. ¿Qué secretos ocultará el templo de Luxor? Otro día en este viaje decidimos visitar también el complejo megalítico de las Clava Cairns, que es muy parecido a las Calanis Stones, pero en el centro de los anillos tiene unos túmulos donde enterraron a personas. Hola amigos, nos encontramos en las llamadas Clava Cairns. Lo que tendríamos aquí es una especie de túmulos de más de 4.000 años que permanecen ocultos en Escocia. Hay más de 50 túmulos parecidos a este y realmente lo que encontraríamos sería una disposición en forma de anillos que, cuando llega el solsticio de invierno, la luz incide de una forma específica que nos da a entender que conocían hace 4.000 años la alineación y sobre todo la matemática. Vamos a verlo y os va a sorprender cómo la disposición en anillos nos quiere dar un mensaje que podría incidir también en esos rituales de la antigüedad que son también muy desconocidos. No solo Stonehenge es uno de los principales motivos turísticos en cuanto a culturas milenarias y megalíticas. Tenemos cosas como estas, cosas que aún siguen siendo un misterio porque no se sabe el por qué. Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Por qué hicieron todo esto? Vosotros poneos en la mente de aquellas personas que hace 4.000 años usaron la destreza para poder mover estas piedras y crear los anillos. ¿Qué mensaje querían darnos? ¿Por qué querían alinearlo con las estrellas, en este caso con nuestro sol, con el solsticio de invierno? Esa es la clave de todo este asunto. Esta es la mejor, la más conservada en este túmulo y realmente es impresionante. Fijaos, totalmente cuadrada, esta pesará varias toneladas, seguramente. Y el líquen blanco indica la antigüedad, una antigüedad bastante elevada. Lo raro es que se pueda tocar, porque generalmente estas cosas las vallan y no te dejan entrar. Mira. Hay
una teoría que nos dice que no solo esto formaba parte como una especie de ceremonia para aquellos que morían y los enterraban, sino era un ritual de sangre, un ritual donde a lo mejor habían unos chamanes que se disponían en círculo y aquí estaba el objeto del ritual. Pero todo esto siempre alineado con los astros, eso es lo que a mí me fascina. Y aquí lo tenemos, muy bien conservado a pesar de tener más de 4000 años. Existen muchos otros túmulos, menhires y cromlechs por toda Escocia, pero este es uno de los más importantes junto a las Callanis Stones. Aquí tenéis unas preciosas imágenes sobre el lugar y las teorías, como sabéis, son muy diversas. Espero que algún día podamos resolverlas. Como veis, esta es la ciudad de Derinkuyu. Los niveles superiores han sido reforzados con cemento para que no se cayera la estructura. Vemos un montón de rejas, lugares que tapan varias zonas. Esto que está señalando es una especie de nevera antigua o también un lugar donde se cocinaba. Derinkuyu es una de las 36 ciudades subterráneas más grandes de toda Capadocia. Significa, literalmente, pozo profundo. Los hititas la encontraron en 1400 a.C. La polémica está ahí, si la encontraron o la construyeron ellos. Es patrimonio de la humanidad desde 1985. Esto es demasiado grande. Esto es enorme. Pero esta roca Mirad, no es como la otra. No es como la otra. La otra no había. La otra era arenisca. Efectivamente, la roca de Derinkuyu no es la misma que la de Kaimakli. Su dureza es mucho más elevada, por lo que su construcción es más complicada. En esta parte del viaje encontramos también zonas que han sido tapiadas en tiempos modernos. No se permite a los turistas acceder a estos lugares, están tapiados. Ahora lo que veis es un túnel oscuro, totalmente oscuro, solo nos guiábamos por el night shot, era un poco peligroso. El guía estaba en otra zona, nosotros nos habíamos desviado inconscientemente, entre comillas, y lo que encontramos dentro de este pozo fue una puerta redonda como las de Kaimakli, pero olvidada, tirada en el suelo. Se notaba muchísimo que Derinkuyu no es una ciudad habilitada para los turistas. El segundo nivel sí que está un poco cuidado para los turistas, pero a partir del tercer nivel parece que es hasta incluso peligroso. Enormes agujeros, vallas que se desprenden, sin una buena señalización, sin luz. Antes de llegar a Derinkuyu, el guía nuestro nos dijo que para qué queríamos ir a Derinkuyu si allí no va nadie. Nos llamó la atención, como también conocer que Derinkuyu permanece varios meses cerrada. Ahora se quiere habilitar un poco para los turistas, pero es una de las ciudades más difíciles de poder acceder a ellas. Con respecto a los conductos de ventilación, al igual que Kaimakli, lo encontramos moviendo un poco esta reja. El conducto es igual. Un enorme conducto hacia abajo que conecta todos los niveles y que hace fluir el aire para que la gente, pudiese vivir. Aquí, tuvimos que tener cuidado porque si nos metíamos por ese agujero podríamos haber caído por el conducto. Mucho cuidado si hacéis este tipo de viajes, siempre con cabeza y precaución. Hay que pensar muy bien dónde estamos pisando. Ahí no te metas, que es el pozo de ventilación. ¿Es el pozo de ventilación o es la entrada a un ovni? A un ovni directo. Vale, Iván. Vale, chicos, esta es la famosa puerta de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Acabamos de entrar, no hemos hecho ni caso al guía y nos hemos ido por unos sitios oscuros con linterna que
Ya lo veréis. Ya lo veréis. Aquí tenemos la puerta. Fijaos, esto es lo que tapa la ciudad subterránea. Vaya foto, Iván, madre mía. Lo tenemos aquí, amigos. Wow. Es impresionante. Esta no se parece en nada a Kaimakli. No. Por si os lo preguntáis, esos escalones son hechos para que pase la gente en tiempos modernos, pero eso no estaba ahí. Ojo con la puerta, ¿eh? ¿Cómo movían esto? Pero fijaos en el grosor. ¿Cómo movían esto, chicos? Dios. Diego, ¿tú qué opinas de esto? Opino que esto es una fortaleza subterránea. Esto no es de una ciudad normal. Dicen- Esto es una ciudad defensiva. Dicen que con un palo ahí se movía esto. Yo estando aquí te digo que necesitan mucho más espacio para poner, pero quién sabe, puede que lo cierren. Se dice que solo... Para efectuar la palanca correctamente necesitan más espacio y una buena palanca de madera no. Sí, exacto. Pero, a ver, sí, cerraban desde aquí. Vamos para adentro, Diego. Ok. Sí. Sí. Esta no se parece en nada a la otra, ¿eh? Vamos, Diego. Mira, Iván, pásanos por aquí. ¿Cuánta gente habrá bajado por aquí pasando la mano, Iván? Justamente por aquí. Pasa la mano, sí. ¿Cuánta gente, Dios mío? Pues ahora estamos pasando todos, chicos. Estamos todos aquí. Mirad qué estrechez. Mirad qué estrechez, tío. Sí. Es increíble. Wow, esto tiene más plantas que la otra. Dios. Luego para arriba. Fijaos. ¿Y luego para arriba? Ah, para arriba está al descubierto. Y luego hay un montón de derivaciones, ¿eh? Al final se ven por ahí alguna. Bueno, un montón no, pero hay alguna. No puedo grabar ahora por debajo, sí. ¿Imaginas caer y quedarte atrapado así, que no puedes ni para adelante ni para atrás? A medida que bajábamos encontrábamos más y más puertas de piedra. Querían protegerse y lo hacían efectivamente colocando muchísimas de estas puertas. Los descensos eran largos, nos pasamos mucho tiempo bajando y bajando. Se notaba especialmente que Derinkuyu era la ciudad subterránea más grande de todas, como un hormiguero literalmente. Las cavidades eran más grandes y amplias en los niveles inferiores, mucho más que Kaimakli. Y aquí observamos las estructuras, como los pilares, para poder aguantar el peso de la ciudad. También había muchos túneles que parecían no llevar a ningún lado, como un laberinto. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Cuidado con la cámara, quitar. Está el guía allí, ¿no? Sí, está ahí el guía, pero vamos. Vale. Dios, ¿cómo pesa la reja, joder? Ten cuidado. Vale, la tengo. Cuidado que pesa esto un quintal. No, Vale, ya está. Otro pozo, tío. Esto está lleno de pozos, tío. Estamos en la 7ª planta, chicos. En la 7ª. Y esto acaba de empezar solo. Sí, porque son 21. Uf, Dios mío, ¿qué opinas, Iván, de todo esto, tío? Pues que esta roca es muy diferente a la otra ciudad y que esta es más difícil de trabajar, pero mira qué ancho. Vaya. A ver, enfocar. Cuidado con las cámaras, chicos. Hay unos pozos ahí increíbles. Se ve la luz solar. Sí, mucho musgo. Mira, verde. Aquí no se aprecia bien, pero fijaos dónde tengo el pie. Ahora aparecerá en pantalla. Fijaos porque es más pequeño el túnel de lo que se aprecia en la cámara. Es realmente impresionante las galerías subterráneas de todo Derinkuyu. Ahí te puedes perder. Ojo, hay que tener mucho cuidado en este sitio. Esta parte es una locura. Hay varias zonas en Derinkuyu en las que te metes en túneles rectos de kilómetros y kilómetros y kilómetros de largaria. Incluso hay uno de unos 8 o 9 kilómetros que conecta con Kaimakli, pero el túnel está derruido y no se puede acceder a esa zona. Como veis, puede ser incluso hasta agobiante un poco.
Aquí llegamos a una zona de unas tumbas antiguas que se encuentra en la parte más profunda del nivel número 8. Claro, a partir de aquí ya no podíamos seguir teóricamente, pero echamos un vistacillo al nivel 9. Vamos, dale, yo alumbro. Vale. Vamos, Diego. Hemos hecho enfadar al guía. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos dispersado. Después de toda aquella aventura, tocaba subir a la superficie. Hemos visto muchas cosas interesantes en la ciudad subterránea de Dedinkuyu y Kaimakli. Lo que más nos ha llamado la atención a estas alturas es poder observar cómo han construido en una roca más dura que la primera ciudad subterránea y cómo han hecho para que nada se derrumbe. ¿Por qué hicieron también la ciudad? Para protegerse de algo, según las enormes puertas de piedra que iban colocándose a medida que se bajaba a niveles interiores. ¿Cuál era el miedo de la gente que vivía aquí? Hoy vamos a adentrarnos en el misterioso Serapeum de Saqqara, situado en la necrópolis subterránea de Saqqara, muy cerca de la antigua capital de Memphis. Os aseguro de que lo que hemos encontrado allí os va a sorprender. Hola a todos, bienvenidos a Serapeum. Este es uno de los lugares más importantes dentro del mundo del misterio. Esto se debe a que allí se encontraron 24 sarcófagos gigantes. Uno de ellos estaba totalmente cerrado, los demás abiertos. Fue interesante comprobar que al abrirlo parecía como si hubiera estado al vacío, salió aire como si hubiera estado envasado al vacío, algo muy curioso. Como vais a ver, los sarcófagos son gigantescos, son de color negro y miden unos 4 metros aproximadamente. Es muy interesante porque hay teorías que dicen que al no haber nada dentro, al no haber encontrado nada dentro, podría funcionar como algún tipo de contenedor de energía, algo muy extraño que todavía no se ponen en de acuerdo los que estudiamos misterio y demás. Y básicamente me gustaría que vosotros mismos pudierais verlo con vuestros propios ojos y sacar vuestras propias conclusiones, ya que es extremadamente raro. A mí lo que me da a entender es que parece un contenedor de gigantes o algún tipo de maquinaria que condensase, bueno, este tipo de flujos energéticos. Y con esto pues ya podemos empezar. El arqueólogo Auguste de Mariette fue quien descubrió este lugar en 1850. Se le ocurrió lanzar agua al desierto, a la arena, y ver el tiempo de evaporación. Si se evaporaba muy rápido significaba que estaba filtrando hacia abajo a una cámara interna, a una oquedad, y así fue como descubrió el lugar. Un lugar que según la arqueología oficial sirve para enterrar toros momificados, pero allí no se encontró nada de eso jamás. Diego, estos sarcófagos son impresionantes. Impresionantes. ¿Cómo podemos definir esto? Vamos a meterlo. Fijaos. Nos acaban de decir que esto era para los toros. Por favor. Esto para los toros. Y no se encontró nada dentro de ellos. Fijaos en el tamaño. Este es uno de los pequeños, luego veremos uno más grande. Pero en comparativa, ¿qué sentido tiene crear sarcófagos tan grandes y que luego estuvieran vacíos? Mira. Hay un agujero bastante grande ahí. Esto es más profundo. No se aprecia bien. ¡Demonios! Mirad abajo. Estamos por encima del original y el original es mucho más impresionante. Pero ¿cómo han hecho esos círculos? Tan perfectos. Fíjate, ¿eh? Increíble. Lo que acabáis de ver es el subsuelo, el original, donde estaban todos estos sarcófagos. Estas especies de circunferencias que hemos visto abajo es para proteger la estructura de todo el Serapeum, para que no se venga encima. ¿Veis? Aquí tenemos vigas de acero que también refuerzan el lugar. Pero obviamente todo esto es de tiempos modernos. Los sarcófagos, como estáis viendo, se sitúan uno al lado del otro. No es su posición original, estaban debajo de la cristalera que habéis visto,
Los saqueadores no pudieron abrirlos, ni siquiera las palancas hacían ceder las tapas de estos sarcófagos que pesan más de 50 toneladas. No lo intentaron con dinamita porque están todos intactos y realmente no sabemos por qué los hicieron con basalto. Algunos son de granito rojo, pero la mayoría son de basalto negro. Y eso es interesante porque la pequeña radiación que emiten podrían generar gas radón, y ese gas podría ser la clave del por qué construyeron estos extraños sarcófagos, que más que sarcófagos parecen contenedores, no de momias, de toros, porque no se han encontrado jamás ahí dentro, pero sí un contenedor, una máquina de algo extraño. Aquí, después de un trato especial, nos permitieron entrar dentro de este sarcófago, uno de los más grandes y más apartados también del Serapeum. Entramos dentro, yo y un miembro del grupo, y allí hicimos una pequeña prueba, una prueba de sonido, y os va a sorprender. Madre mía, estamos dentro. ¿Cómo retumba esto? ¿Cómo retumba? Aquí hay un suelo. What? Imitation? Vibrate. Sí. Vamos a tener que salir. Aquí lo importante, y realmente no se ha apreciado, pero nosotros sí que lo apreciamos con esa prueba de sonido, con ese mantra tan famoso del Om, os aseguro que la vibración penetraba en los huesos, y ahí fue en donde nos sorprendimos. Incluso nos da un poco de, no miedo, sino respeto, el ver que ese lugar es un resonador muy potente que nos afectaba hasta la más mínima célula de nuestro cuerpo. Otra cosa importante a destacar es los ángulos. ¿Os habéis fijado qué ángulos más perfectos y rectos hay en el interior de estos sarcófagos? ¿Qué matemática tan precisa y avanzada tuvieron que utilizar para hacer unos sarcófagos que luego estaban vacíos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el gran misterio de estas máquinas olvidadas y enterradas por las arenas de Egipto? Nos dimos cuenta de una cosa muy interesante, y es lo que estáis viendo. Las inscripciones parecen haber sido hechas después de los sarcófagos, en tiempos más modernos que la creación de los sarcófagos, porque como veis hay una parte rota por donde se ha puesto, o superpuesto mejor dicho, el jeroglífico por encima de lo roto, como si el paso del tiempo hubiera roto estos sarcófagos y alguien después hizo los jeroglíficos después. Fijaos en el tamaño, solo la tapa es más grande que yo. Es una tapa que pesa 50 toneladas. ¿Tenían miedo de que algo saliera de fuera? ¿Cómo podían mover estos bloques para meterlos dentro de esta cripta? Porque esa es otra. La entrada es mucho más pequeña que estos sarcófagos. ¿Cómo los metieron aquí? Y no uno ni dos, sino 24. ¿Cómo movían las tapas? ¿Cómo movían el sarcófago entero para posicionarlo donde ellos querían? ¿Con qué tipo de máquina? Porque a fuerza bruta y con unas rampas, como siempre nos han dicho, yo no creo que esto fuera así. ¿Vosotros recordáis el ritual antiguo de la antigua Sumeria sobre el Uruz Daur? Algo similar a cambio de alma, cambio de cuerpo.
¿Podrían ser estos contenedores una especie de ritual Urus Daur pero egipcio que intentaba condensar esa esencia de la vida para devolverla de la muerte a la vida, volverle a ese faraón o rey muerto nuevamente la vida? Lo que no se cuenta mucho del Serapeum es que con el tiempo otras excavaciones han encontrado más galerías después de estos sarcófagos allí dentro, galerías cerradas por enormes rocas, haciendo como una puerta que bloqueaba las otras galerías, y allí sí que utilizaron explosivos para poder abrir todo eso. Lo que encontraron fue el príncipe Jaemuaset, un hijo de Ramsés II, que posiblemente tenía la clave del por qué estaban estos sarcófagos allí. Sarcófagos, insisto, vacíos, menos uno que contenía el propio vacío, el aire al vacío. Funcionarían como algún tipo de energía que se traspasaba con Jaemuaset. Sea como fuere, siguen y seguirán siendo el mayor misterio de Egipto. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.